Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando y hoy estaremos viendo algunos de los momentos más ridículos del expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Número 10. Los argentinos y los barcos. Durante una reunión con el en ese momento presidente de España, Pedro Sánchez, Alberto Fernández quiso dejar muy en claro que los lazos entre Latinoamérica y el llamado viejo continente estaban en los mejores términos. Sin embargo, y como veremos a lo largo de este top, su selección de palabras no fue la mejor. Hay alguien que cree en Europa, porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí. El exmandatario quiso citar equivocadamente al poeta mexicano Octavio Paz, pero se terminó confundiendo con el músico de rock argentino Lito Nebbia, que dijo algo parecido en las líneas de los brasileños salen de la selva. Tanto en el caso del escritor como el músico, ambas frases fueron usadas como una llamada de atención para los argentinos de su época que se podían sentir superiores de alguna forma por aparentar más parecido a europeo. Pero Alberto no tuvo mejor idea que redondear la frase, diciendo que los argentinos que vienen de los barcos eran quienes habían construido la sociedad. Y así construimos nuestra sociedad. Número 9. Su canción en pandemia. La pandemia sacó los lados más creativos de parte de los líderes mundiales cuando se trató de discursos y conferencias. Durante un acto junto con su vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernández decidió compartir el hecho de que tocaba la guitarra y cantaba, y que había aprovechado el tiempo encerrado para componer una canción inspiradora. Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. Si bien no vemos Grammys en su futuro, podemos decir que le damos una estrellita por creatividad. Número 8. Le declara la guerra a Bugs Bunny. Fue durante una charla abierta con Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que Alberto decidió declararle la guerra a los dibujos animados. Esos dibujos animados, Bugs Bunny, el Pato Lucas, Elmer, el Gallo Claudio, todos esos es una disputa entre un tonto y un vivo. Si bien explorar la idea de que lo que consumimos de niños de alguna forma afecta nuestra manera de ver el mundo no es una mala idea, como siempre, la selección de palabras y ejemplos del expresidente son de lo más interesantes. ¿Han visto un estafador más grande que Bugs Bunny? Aunque el énfasis de las notas sobre esta conferencia fue respecto a la guerra abierta contra Bugs Bunny, nosotros pensamos que el momento cumbre de la misma es cuando habla del anime, asegurando que este inyectó la lógica de la violencia y que está fuertemente ligado a la cultura de la vida en plantillas. Número 7. Insultando por Twitter. Alguien dijo alguna vez que Fernández podría ser mejor tuitero que presidente. Y es que antes de asumir el máximo cargo de la nación, este político se diferenciaba de otros por la potencia de sus palabras en la plataforma X, en ese tiempo conocida como Twitter. Mientras que la mayoría de líderes o aspirantes a cargos públicos optaron por maneras altas, recatadas o reflexivas de responder a diferentes acusaciones en redes, Alberto tenía más bien el tino que tienen sus tíos en la cena de Navidad luego de unas 3 buenas copas de vino. Sus respuestas cortantes y agresivas eran tan impresionantes como hilarantes por su fuerza, y algunos de los momentos más interesantes se dan cuando llega a hablar despectivamente de colegas, como por ejemplo de la expresidenta Cristina Kirchner, quien años después se volvería su propia vicepresidenta. Número 6. Las novelas de Borges. Uno de los eventos más celebrados de la gestión de Fernández fue el regresar el Plan Nacional de Lecturas, el cual haría llegar libros a niños en situación de necesidad y que promovía actividades para que escuelas de bajos recursos ayuden a que estos libros sean entendidos y disfrutados por la juventud. Pasar las hojas, subrayarlas, marcarlas. Amo que un libro de papel me atrape.
Durante la presentación del plan, el cual contaba con la presencia de diversos escritores, editores y personalidades importantes del mundo de la lectura, Fernández decidió hacer gala de su elocuencia y conocimientos hablando de Borges, contando que había disfrutado mucho de su poesía y que si bien era conocido por sus novelas, los poemas eran fantásticos. Yo soy un hombre que disfruta mucho de la lectura y que me atrapa mucho la lectura. Cuando me dijo Nico, vamos a leer un poema de Borges, dije, ¿qué poema de Borges? Aquí les presentamos el clip del suceso, pero este fue borrado o editado de todas las plataformas y medios de difusión. Cabe resaltar que Borges nunca escribió una novela, y que si bien es algo que no todos tenemos por qué saber, definitivamente ese era el lugar y momento equivocado para hacer gala del desconocimiento. Número 5. Las vacunas VIP. Siempre he planteado que el tema de las vacunas es un tema muy sensible. ¿Qué país no vivió un caso de vacunas VIP? Los desencuentros durante la pandemia fueron varios, y entre ellos, uno de los más sonados en casi cualquier lado fue el de políticos, altos mandos o personas de dinero y poder accediendo a vacunas antes que la población general. En Argentina se desató el escándalo del ministro de Salud vacunándose antes que todos junto a 70 personas, entre funcionarios y políticos, incluido el ministro de Economía. Aunque lo más escandalizante, quizás, llegó cuando Albertito declaró que un crimen así no era imputable, pues no existe en el Código Penal. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga, será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. En resumen, el delito de vacunarse saltándose la fila no existe y por lo tanto no es delito. Mencionamos también cuando dijo que él mismo tuvo que vacunarse para asegurarse de que la vacuna no era peligrosa. Pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Número 4. Garganta profunda. Ok, esta es una confusión que tanto detractores como partidarios les debe de haber sacado una sonrisa. Durante un acto en la Casa Rosa, el mandatario quiso agradecer a las organizaciones sociales que ayudaron a contener la complicada situación de la pandemia. Desgraciadamente, comete una confusión con implicaciones hilarantes, pues en lugar de agradecerle al compañero de Garganta Poderosa, revista de cultura villera, le agradece al compañero de Garganta Profunda. Ahí veo al compañero de Garganta Profunda. Como él, miles. Tras unas pequeñas risas, Fernández trata de salvaguardar la situación mencionando que Garganta Profunda nos enseñó varias cosas ocultas, ya que este era el apodo de la gente que filtró información al Washington Post, la cual resultó con la renuncia del presidente Nixon. Algo interesante para mencionar es que el apodo de este agente, a su vez, era en referencia a una película para adultos de la época. No, profunda no, poderosa. Poderosa, pero profunda también, ¿eh? Número 3. Presidente boliviano. Similar a la situación de los barcos, Alberto parece nunca elegir las palabras correctas. Durante la reunión del segundo foro de Puebla, foro que reúne a líderes y organizaciones políticas de izquierda, tanto de Latinoamérica como de Europa, se tocó el tema de la controvertida destitución del entonces expresidente de Bolivia, Evo Morales. Es entonces que Alberto decide tomar la palabra y dejar muy en claro su apoyo y posición ante la situación. Es solo que la forma para referirse al líder político boliviano no es, digamos, la mejor. En manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. Número 2. Fue culpa de Fabiola. El escándalo de las vacunas o la canción no fueron los únicos grandes momentos de Fernández durante la pandemia. Con el mundo afrontando el peor momento del COVID y con más restricciones que nunca, las reuniones sociales eran una pésima idea y uno esperaría que los mandatarios dieran el ejemplo. Solo unos días después de una conferencia de prensa donde Fernández llamó a los argentinos a ser conscientes de sus decisiones
y a que no se hagan los vivos con las restricciones, se destapó el escándalo de que Fabiola Yáñez, pareja del presidente, había llevado a cabo una fiesta de cumpleaños con amigos. Aunque este no es el único escándalo que se dio de este tipo, el mejor momento no llegaría hasta después, cuando Fernández, en lugar de asumir responsabilidad, decide tirar a la borda a la primera dama, queriendo justificarse por su parte y compartiendo que fue Fabiola la que convocó a la reunión. Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Sus declaraciones sobre el caso Nisman. Y llegamos al que quizás sea el punto más turbio y polémico de esta lista. ¿Cómo toma usted, porque siempre está el recuerdo de Nisman, que la Corte haya pedido que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales? Durante un diálogo con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en el programa A Dos Voces, se toca el tema de que la Corte ha pedido reforzar la seguridad sobre jefes y fiscales, y al pedirle su opinión a Fernández se hace mención del caso Nisman. Para quienes no entiendan el contexto, el exfiscal Alberto Nisman se encontraba investigando los atentados del año 94 contra la AMIA, y un día antes de presentar pruebas que implicaban a altos funcionarios del gobierno, incluida la presidenta de ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, fue encontrado sin vida en su apartamento. Un fallecimiento rodeado de polémica y diversas teorías. Al hablar de este tema con Fernández, este procedió a decir: Lo que le pasó a Nisman, miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. En este punto, la polémica se vuelve a disparar, ya que el presidente es acusado de sedición contra el fiscal de ese momento. Si se trata de amenazas u otra mala selección de palabras, es algo que permanecerá como un misterio. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Recuerdas algún otro momento que olvidamos incluir? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español.